Una mala traducción no solo Ego provoca sum discusiones. lex. En la habitación adecuada, con los hombres adecuados, inicia guerras Make sure de the package décadas. is secure. Dicen que lo más peligroso en el mundo de los cárteles no es un fusil de asalto, We handle it the ni una usual deuda way. de sangre, ni siquiera un traidor infiltrado. Lo más peligroso es una palabra pronunciada en la lengua equivocada, ante el hombre equivocado. En el momento exacto, era el verano de 2026. Nos encontramos en el corazón de la Ciudad de México, dentro del salón privado más impenetrable de un restaurante que no aparece en ninguna guía turística. Allí, 50 años de deudas de sangre entre los clanes más poderosos del continente estaban enrollados alrededor de una única mesa de caoba, como una serpiente cascabel a punto de atacar. Cada hombre en esa habitación estaba a exactamente 3 segundos de morir. ¿Por qué? Porque nadie podía entender lo que el hombre a la cabeza de la mesa estaba diciendo realmente. Nadie, excepto la joven que sostenía la jarra de agua con manos temblorosas. Esta es la historia de cómo Lucía, una simple mesera que ganaba el sueldo mínimo, no solo sirvió agua a un jefe del cártel. Esta es la crónica de cómo salvó a toda una organización de destruirse a sí misma y, al hacerlo, destruyó la única vida tranquila que había conocido. Si ya sientes la tensión en el aire, no pierdas ni un segundo y pulsa el botón de suscripción. Cada apoyo hace que este canal crezca, y leo cada uno de tus comentarios. Dime desde qué parte del mundo nos escuchas esta noche. Quiero saber quiénes son los que se atreven a entrar en estas historias de sombras. Ahora, entremos en esa habitación donde todo cambió. El lugar se llamaba La Jaula de Oro. No era el tipo de sitio que encontrarías en Google Maps. Existía en ese rincón particular de la ciudad, donde los manteles cuestan más que la renta mensual de Lucía y la lista de vinos estaba impresa en un papel más grueso que la Biblia que su abuela le heredó. En la superficie, era un club privado para la élite internacional. Discreto, hermoso, despiadado en su exclusividad. Pero detrás de esa fachada, cualquier empleado que llevara más de 6 meses allí entendía, sin que nadie lo dijera en voz alta, que el salón del fondo no era un lugar para quedarse mirando. Era el salón de los muros insonorizados y una única entrada de acero. No era un sitio donde quisieras recordar rostros. Esa noche, el salón estaba lleno de un silencio presurizado. Lucía se ajustó la correa del delantal, con la mandíbula tensa. La mesa 9 es tuya, le dijo Marcos, el gerente, sin siquiera mirarla a los ojos. Marcos era un hombre cuidadoso, preciso. Lucía nunca lo había visto tan nervioso. Su mano temblaba levemente al sostener la bandeja. Solo sirve el agua. No hables a menos que te hablen. No mires a los ojos al caballero del centro. Y por el amor de Dios, Lucía, no dejes caer nada. Ella casi se ríe de los nervios. Pero luego, miró a través de la pequeña ventanilla de la puerta de servicio y la risa murió silenciosamente en su garganta. 8 hombres estaban sentados alrededor de la mesa. El aire pesaba. 6 de ellos eran lo que ella reconoció de inmediato: hombros anchos, trajes hechos a medida que no lograban ocultar la geometría de lo que llevaban bajo la axila. Eran hombres que habían aprendido hace mucho tiempo que cualquier movimiento innecesario era una debilidad, pero era el hombre del centro el que hacía que el oxígeno escaseara. Don Sabino Treviño. No era ruidoso, no era agresivo, no necesitaba inclinarse hacia adelante para dominar la mesa. Simplemente ocupaba su silla con la gravedad absoluta de un hombre que jamás en su vida había tenido que levantar la voz para ser obedecido. Sabino tenía unos 50 años, pero eran años forjados en fuego, no simplemente acumulados. Tenía los hombros anchos, la mandíbula de hierro y una barba oscura veteada de plata. Sus antebrazos, visibles porque se había remangado la camisa, eran un mapa de tatuajes que contaban una historia de guerra que Lucía casi podía leer. Sus ojos oscuros se movían lentamente, como un depredador que ya sabe que la presa no tiene escape. No había tocado su comida. Estaba observando a Lorenzo Voss, su propio traductor. Lorenzo era un hombre de rostro afilado, unos 30 años, con manos inquietas y esa sonrisa excesivamente ansiosa de alguien que actúa la lealtad en lugar de sentirla.
Lucía reconoció esa expresión. Era la misma que ponía su abuela cuando sabía que alguien estaba mintiendo, justo antes de desenmascararlo. Lucía empujó la puerta de servicio y cruzó la habitación con la jarra de agua, manteniendo la vista baja. Era buena en esto, en hacerse pequeña, en moverse por una habitación como si fuera un mueble y no una persona. Había practicado la invisibilidad toda su vida. Estaba rellenando el vaso más cercano a la puerta cuando Lorenzo se inclinó hacia la mesa y comenzó a traducir. Sabino acababa de hablar. Bajo, deliberado, pausado. Una sola frase en un dialecto que Lucía no había escuchado en años. Un dialecto que arrastraba las consonantes como piedras y comprimía historias enteras en un puñado de sílabas. Lucía se congeló en el instante en que escuchó la primera palabra. La jarra de agua quedó suspendida, inmóvil en su mano. Algo viejo y enterrado despertó en la base de su cráneo. La voz de su abuela, fina y segura en una cocina fría, resonó en su mente. Este es el lenguaje de nuestra sangre, niña. Puede que nunca lo necesites, pero si llega el día, que Dios te encuentre lista. Lorenzo se enderezó y sonrió agradablemente a los hombres sentados a la mesa, los representantes de los carteles rivales, los mediadores, hombres que habían venido por una cumbre de paz pero cuyas manos estaban muy cerca de los bolsillos de sus chaquetas. Lorenzo tradujo las palabras de Sabino al español fluido de la ciudad. Lucía escuchó lo que Lorenzo dijo. Y luego recordó lo que Sabino realmente había dicho. Las dos frases no eran iguales, ni siquiera se parecían. Lo que Sabino había ofrecido cuidadosamente, de manera formal, usando la estructura antigua que constituía una declaración vinculante de tregua, Lorenzo lo había transformado en un ultimátum territorial, una amenaza directa, el tipo de frase que, en esa habitación, significaba que la cena terminaba y el conteo de cuerpos comenzaba. Lucía vio cómo las manos de los rivales se movían bajo la mesa. Vio cómo los guardias de Sabino registraban el cambio de tensión y empezaban a levantarse. Vio 3 segundos pasar en los que la historia estaba a punto de inclinarse irreversiblemente hacia una masacre. Y entonces, Lucía, la mesera de 27 años, ahogándose en el secreto de una mujer muerta y el regalo final de una abuela, dejó la jarra de agua con extrema delicadeza sobre la mesa, miró directamente a don Sabino por primera vez y pronunció 3 palabras en el dialecto antiguo, el real, no el español de la escuela, ni el de la calle, sino el lenguaje enterrado, específico y casi extinto de la sierra que no se había hablado en esa ciudad. Lucía estaba segura. Desde que su abuela exhaló su último suspiro, la habitación se detuvo, no en sentido figurado, se detuvo de verdad. Cada mano, cada respiración, cada alcance sigiloso hacia el metal enfundado se interrumpió a mitad de camino, como si el tiempo se hubiera enganchado en algo afilado. Don Sabino Treviño la miró. Por primera vez en toda la noche, el hombre más temido de la región parecía genuinamente sorprendido. El silencio que siguió a las palabras de Lucía no era un silencio ordinario, era el tipo de vacío absoluto que precede a una explosión de dinamita en las minas de la sierra. Los hombres sentados a la mesa, tipos que habían visto ejecuciones sin parpadear, miraban a la mesera como si un fantasma acabara de materializarse entre las copas de cristal. Don Sabino no apartó la vista de ella. Sus ojos, oscuros como el petróleo, buscaban algo en el rostro de Lucía. Ella sentía el sudor frío bajando por su espalda, pero mantuvo la barbilla en alto. Sabía que si bajaba la mirada en ese momento, estaba muerta. En ese mundo, la debilidad se huele antes de que se vea. Sabino respondió. Fue una pregunta, aún en el dialecto antiguo de la sierra. Su voz ya no tenía esa calma impostada de jefe de negocios. Ahora había algo crudo, algo ancestral y mucho más peligroso latiendo bajo sus palabras. Le preguntó quién era ella y cómo es que una simple sirvienta de ciudad conocía las palabras de los fundadores, las palabras que solo se susurran en las cumbres más altas de las montañas de Sinaloa. Lucía respondió con la verdad, pero con la voz firme. Mi abuela me las dio. Don Sabino, dijo, usando la entonación correcta, esa que marca el respeto pero no la sumisión.
Ella decía que las palabras son la única propiedad que nadie te puede robar. Lorenzo Voss, el traductor, ya estaba de pie. Su rostro, antes pálido, ahora estaba inyectado en sangre por la ira y el miedo. Es una intrusa, no sabe lo que dice. Don Sabino, gritó Lorenzo, intentando recuperar el control de la habitación. Es solo una mesera que ha escuchado historias de viejas. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí ahora mismo. La voz de Sabino no se elevó, pero cortó el aire como un machete bien afilado. Siéntate, Lorenzo. No necesitó decir más. Lorenzo se desplomó en su silla, con las manos temblándole sobre el regazo. El resto de los jefes de los clanes rivales, hombres que hace un segundo estaban listos para desenfundar sus pistolas bañadas en oro, ahora observaban la escena con una curiosidad morbosa. El trato de paz había quedado en segundo plano. Ahora el misterio era la mujer del delantal manchado de agua. Sabino miró a Lucía durante un largo tiempo. La estudiaba de la misma manera que su abuela solía estudiar las piezas de joyería antiguas, decidiendo si tenían valor real o si eran simples imitaciones baratas. Luego, en el dialecto más cerrado y puro, le hizo una sola pregunta, ¿qué dijo él realmente? Lucía no dudó. Miró a Lorenzo, quien la observaba con ojos de asesino, y luego volvió a mirar al patrón. Usted ofreció compartir las rutas de la costa como gesto de buena voluntad para la tregua, pero él les dijo que si no se retiraban de sus territorios en 48 horas, usted quemaría hasta sus iglesias. Estaba enviándolos a una guerra que usted no declaró, don Sabino. El aire en la habitación pareció congelarse. Sabino alcanzó su copa de vino, que no había tocado en toda la noche, y la giró lentamente. Luego, se dirigió a los invitados en un español perfecto, elegante y gélido. Fue el primer español que habló en toda la noche, y la última traducción que permitiría que Lorenzo Voss hiciera en su vida. Vamos a empezar la discusión de la tregua de nuevo, dijo Sabino, fijando su vista en los líderes rivales. Desde el principio, y esta vez, sus ojos regresaron a Lucía. Constantes e indescifrables, ella traduce. Lucía debería haber dicho que no. Debería haber soltado la jarra, quitado el delantal y salido corriendo por la puerta de servicio hasta que las luces de la Ciudad de México la tragaran por completo. Había pasado 27 años huyendo de su propia sangre, de la sombra de su familia, pero en lugar de eso, bajo la mirada de 8 de los hombres más peligrosos del país, estiró la mano, acercó la silla vacía que estaba al lado del patrón y se sentó. El lenguaje que su abuela Eda le había heredado nunca debió ser un arma. Se suponía que era una reliquia, una lengua fantasma guardada como una flor seca entre las páginas de una Biblia. Lucía la llevaba como se lleva una cicatriz, oculta, casi olvidada, doliendo solo cuando el clima se ponía frío. No tenía forma de saber que, al sentarse en esa mesa, acababa de convertirse en la persona más peligrosa de la habitación, no solo por el idioma, sino por lo que acababa de entender y que nadie más allí sabía. Lorenzo Voss no había cometido un error accidental, había sido un sabotaje planeado, y eso significaba que la noche apenas estaba comenzando. Mientras traducía las siguientes 2 horas de negociaciones, Lucía sentía que las sombras de su infancia, en aquel pequeño apartamento de la colonia Guerrero, volvían a cobrar vida. Recordó el invierno de sus 9 años, cuando su abuela Eda cerró la puerta con 3 cerrojos en mitad de la tarde y la sentó a la mesa de la cocina con la gravedad de quien confiesa un crimen. Eda tenía entonces 73 años, una mujer con la espalda de hierro y manos que habían amasado pan y enterrado dolores por igual. Puso una taza de café negro frente a Lucía y entrelazó sus dedos sobre la mesa, mirando a su nieta como si ya se estuviera preparando para perderla. Te voy a enseñar algo, mi niña, le dijo, pero no en el español de todos los días, sino en ese sonido rudo, que parecía sacado de las entrañas de la tierra, y cuando termine, nunca lo usarás, no donde alguien pueda oírte, ni en esta ciudad, ni en ninguna otra. ¿Me entiendes, Lucía? Lucía no entendía nada, pero asintió. Lo que siguió fueron 3 años de lecciones susurradas en la cocina, con la radio a todo volumen para tapar sus voces y las cortinas siempre corridas.
Su abuela le enseñó el dialecto de la sierra como otras abuelas enseñan recetas, sin medidas, sin explicaciones, puramente por instinto. Era un lenguaje que vivía en la garganta de forma diferente. No adornaba las cosas. Decía lo que quería decir y confiaba en que tú fueras lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la información. ¿Por qué tenemos que esconderlo, abuela?, preguntó Lucía una vez. La anciana se quedó callada tanto tiempo que el reloj de la pared pareció detenerse. Porque la gente que habla este idioma recuerda todo. ¿Quién debe qué? ¿Quién lleva qué sangre? ¿Quién tiene el derecho de sentarse en qué mesa? Hay hombres que preferirían que este lenguaje desapareciera de la faz de la tierra antes de que ciertos nombres sean recordados. Eda nunca explicó qué nombres. Murió al año siguiente, dejándole a Lucía solo el dialecto, el silencio y una vida de anonimato que acababa de romperse en 1000 pedazos. Cuando la reunión terminó en el salón privado, nadie le preguntó a Lucía si quería ir con ellos. Simplemente no fue una pregunta. Uno de los hombres de hombros anchos apareció a su lado. Tomó su abrigo del perchero del personal con una cortesía que era más aterradora que la violencia, y mantuvo abierta la puerta de una camioneta blindada negra. El aire húmedo de la noche de la ciudad golpeó sus mejillas, y cada instinto de supervivencia le gritaba que corriera, que saltara hacia el tráfico y desapareciera. Pero entró en el coche. La hacienda de Sabino estaba a 40 minutos de la ciudad, protegida por muros de piedra que parecían haber estado allí desde la época de la colonia. La casa era de proporciones majestuosas, hermosa de esa manera indiferente en que son hermosas las cosas construidas para durar siglos. Sabino ya estaba dentro cuando la llevaron al gran estudio. Se había quitado la chaqueta y estaba frente a un ventanal, observando la oscuridad del jardín con un vaso de tequila en la mano. No se dio la vuelta cuando ella entró. La dejó de pie en medio de la habitación el tiempo suficiente para que el silencio se convirtiera en una declaración de poder. Luego, se giró, la miró con esos ojos de obsidiana y habló de nuevo en la lengua antigua. ¿Dónde lo aprendiste? No era una pregunta, era una demanda envuelta en gramática de interrogación. Lucía reconoció la estructura. Era la misma que usaba su abuela cuando ya sabía la respuesta y solo quería ver si te atrevías a mentirle. De mi abuela, respondió Lucía en el mismo tono. Las palabras se sentían extrañas en su boca después de tantos años de represión, como usar un músculo que te han prohibido flexionar. Ella era de la Sierra de Durango, de las familias antiguas. Algo cambió en el rostro de Sabino. No fue suavidad. Dudaba que ese hombre tuviera acceso a la suavidad. Fue una recalibración. La miró de una forma diferente, con un respeto que rayaba en la sospecha. Su nombre, ordenó él. Lucía sostuvo la mirada, a pesar de que el corazón le martilleaba en las costillas. Eda Cárdenas. Antes de casarse, el silencio que siguió fue el más largo que Lucía había experimentado en una habitación que no fuera un hospital. Sabino dejó su vaso sobre el escritorio con una precisión milimétrica. La observó como si estuviera leyendo un mapa antiguo que finalmente revelaba un tesoro perdido. Siéntate, señorita Lucía, dijo finalmente en español. Tenemos mucho de qué hablar, y el tiempo es un lujo que Lorenzo Vos ya no te va a permitir. Lucía no podía dormir. La habitación que le habían dado en la hacienda era demasiado silenciosa. Pero era ese tipo de silencio que está lleno de sonidos equivocados, el crujir de la madera, la respiración de una casa que recuerda todo lo que ha pasado entre sus muros. Se quedó tumbada sobre la cama, completamente vestida, mirando al techo y repasando cada segundo de la noche. Eran más de las 2 de la mañana cuando escuchó las voces. No venían de dentro de la casa, sino del jardín, justo debajo de su ventana. 2 hombres hablaban bajo y rápido. No era español estándar, tampoco era el dialecto de la Sierra de Sabino. Le tomó un momento identificarlo, como quien busca una melodía medio olvidada. Era un acento del sur, de las zonas controladas por los carteles del Golfo, un dialecto de lealtades diferentes. Lucía se acercó a la ventana, sin encender la luz, escondiéndose tras la cortina. La voz de Lorenzo Vos era inconfundible. La otra voz no la conocía,
pero las palabras se ensamblaron en su mente con la claridad gélida de algo que desearía no haber oído nunca. La mala traducción, en la cena, no había sido un descuido, había sido solo un engranaje en una maquinaria que ya estaba en movimiento. La cumbre de paz nunca debió concluir. Sabino nunca debió salir vivo de la próxima reunión en Sicilia. Los documentos que Lorenzo había estado preparando durante semanas contenían una cláusula oculta, redactada en un lenguaje arcaico, que bajo las leyes antiguas de las familias constituía una abdicación voluntaria de todo su territorio. Sabino firmaría su propia sentencia de muerte sin saberlo, y si no firmaba, el accidente ya estaba organizado. La otra voz preguntó por ella, por la mesera. ¿Qué hacemos con la chica? La respuesta de Lorenzo fue breve, fría y sin dudar. Lucía sintió el impacto de esas palabras en su pecho como si fuera plomo. Dio un paso atrás de la ventana. Notó que sus manos, extrañamente, estaban completamente firmes. Las manos de su abuela Eda siempre estaban firmes, incluso al final. Entendió que no era una simple testigo que se había equivocado de habitación. Ella era la variable que Lorenzo no había planeado, el error en su algoritmo, y eso significaba que tenía muy poco tiempo antes de que ellos decidieran corregir ese error. Se puso el abrigo. Ella era la variable que nadie esperaba, y lo que iba a hacer a continuación, iba a reescribir la historia de los cárteles para siempre. Lucía entendió en ese instante que la hacienda no era un refugio, sino una jaula de oro con los barrotes electrificados. Sus manos no temblaban, y eso era lo que más le asustaba. Era como si el espíritu de su abuela Eda hubiera tomado el control de sus nervios, infundiéndole esa frialdad necesaria para sobrevivir entre lobos. No perdió tiempo, bajó las escaleras en silencio, evitando las tablas del suelo que crujían, moviéndose como una sombra en su propio funeral. Llegó al gran salón. Las luces estaban apagadas, pero el resplandor de la luna se filtraba por los ventanales, bañando los muebles de cuero y caoba en un tono azul sepulcral. Sabino estaba sentado en su escritorio, sin dormir, con la mirada perdida en un mapa antiguo de las rutas del norte. No se sorprendió al verla, parecía que la estaba esperando. Lorenzo no está solo, soltó Lucía sin preámbulos, en el dialecto de la sierra. Su voz sonó como un látigo en la oscuridad. Sabino levantó la vista. Sus ojos brillaron con una chispa de interés. Lo sé, pero lo que no sé es cuánto tiempo lleva cavando mi tumba. Él tiene un plan para la reunión en el sur. El tratado de paz es un espejismo. Los documentos que usted va a firmar no son una tregua, son una renuncia. Si pone su rúbrica en esos papeles, don Sabino, usted dejará de existir legalmente para las familias. Perderá el derecho al suelo, al nombre y a la vida. Y si se niega, Lucía hizo una pausa, tragando saliva. Ya tienen a los sicarios apostados en el perímetro de la villa. Sabino se levantó lentamente, se acercó a una de las paredes del estudio, cubierta por paneles de roble tallado. Con un movimiento preciso, presionó un resorte oculto y una parte de la madera se deslizó, revelando una caja fuerte que parecía tan antigua como la misma cordillera. La abrió sin ceremonia y sacó una caja de madera pesada, desgastada por el tiempo. Mi padre fue un hombre de armas, pero mi abuelo era un hombre de cuentas, dijo Sabino, poniendo la caja sobre el escritorio. Durante 30 años, he tenido a los mejores contadores forenses, a analistas de la capital y a profesores universitarios mirando lo que hay aquí dentro. Nadie pudo leerlo. Pensaron que era un código militar o un cifrado extranjero. Abrió la caja. Dentro había 7 libros contables, encuadernados en cuero viejo, con las páginas amarillentas y el olor a humedad de los secretos enterrados. Lucía se acercó y abrió el primer tomo. Sus ojos recorrieron las líneas de caligrafía apretada. No eran números estándar, no era contabilidad moderna. Es el registro mercantil de la sierra, susurró Lucía, pasando los dedos por la tinta seca. Es un subdialecto que mi abuela me enseñó en nuestro tercer invierno de lecciones. Ella lo llamaba la lengua de los tratos de sangre. Es lo que las familias usaban para hacer negocios que no querían que los abogados ni el gobierno entendieran jamás. Se hizo el silencio en la habitación mientras Lucía leía. Durante casi 20 minutos,
El único sonido fue el pasar de las páginas y el tic-tac de un reloj de pared que parecía contar los minutos que les quedaban de vida. Lo que encontró no eran simples deudas, era el mapa de una traición generacional. Estos libros no solo registran dinero, don Sabino, dijo ella, con la voz cargada de una revelación amarga. Son un registro de transferencias sistemáticas. Durante 3 décadas, alguien ha estado drenando las cuentas principales de su familia, pequeños incrementos, casi imperceptibles, movidos hacia fondos fantasmas en el extranjero. Pero aquí, en el dialecto, los nombres están claros. Giró el libro hacia él, señalando una firma que se repetía como un estribillo maldito. Quien quiera que hizo esto, tuvo acceso total a las cuentas internas durante 30 años. Fue alguien que usted amaba, alguien en quien su padre confiaba ciegamente. La expresión de Sabino se volvió gélida. La calma que emanaba de él era más aterradora que cualquier grito de guerra. ¿Cuánto?, preguntó simplemente. Lucía mencionó la cifra que había calculado solo del primer libro. El número era astronómico, suficiente para comprar ejércitos, gobiernos y el silencio de todo un país. Sabino asintió una sola vez, una aceptación solemne de que su mundo se estaba desmoronando bajo sus pies. Hay 6 libros más, continuó Lucía. Si los descifro todos, podré rastrear exactamente a dónde fue el dinero y quién tiene las llaves del reino ahora mismo. Entonces no tenemos tiempo que perder, dijo Sabino, mirándola con una intensidad nueva. El avión sale al amanecer hacia la vieja villa en la costa. Allí es donde se decidirá el futuro de esta sangre. No vas como mi mesera, Lucía, vas como mi voz, y como mi espada. El viaje a la vieja propiedad costera llegó como un recuerdo que Lucía nunca había vivido. El avión privado descendió sobre una costa de acantilados blancos y un mar que parecía de metal líquido bajo el sol de la mañana. La villa era una fortaleza de piedra blanca rodeada de olivares milenarios. Un lugar que parecía existir fuera del tiempo, donde las leyes de la ciudad no tenían jurisdicción. 8 hombres esperaban en el salón principal. Eran los ancianos, los fundadores de la estructura original, hombres que habían sobrevivido lo suficiente como para convertirse en instituciones vivas. Se sentaron alrededor de una mesa de piedra, observando la entrada de Lucía con la atención unificada de depredadores, evaluando una nueva amenaza. Uno de ellos, un hombre llamado Don Anselmo, de unos 80 años y piel como pergamino, habló en el dialecto antiguo de la sierra. Su voz era un susurro rasposo que llenó la habitación. Le dijo a Lucía, con una cortesía que era una forma pura de desprecio, que ella era una curiosidad, que las curiosidades eran divertidas por un momento y luego se desechaban, que el nombre de su abuela no significaba nada para esa mesa porque ese linaje había sido cortado formalmente hace décadas. Lucía dejó que el silencio se asentara, tal como su abuela le había enseñado, no por duda, sino por respeto al peso de lo que iba a decir. Luego, respondió en el mismo dialecto, en el mismo registro elevado de las familias reales. Citó el linaje completo de su abuela, Eda Cárdenas. Nombró el pacto específico de hace 3 generaciones que había sido roto, no por elección de Eda, sino por un voto que los libros contables, y aquí miró fijamente a Anselmo, ahora podían probar que había sido comprado con dinero sucio. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Los ancianos se miraron entre sí. El tablero de juego había cambiado. Ya no era una cuestión de negocios, era una cuestión de honor y de legitimidad. Pero la traición de Lorenzo no iba a esperar a que las discusiones terminaran. El ataque comenzó durante el segundo plato de la cena formal. No fue una coincidencia. Lorenzo conocía los protocolos. Sabía que ese era el momento exacto en que los guardias del perímetro rotaban sus posiciones, dejando una ventana de 4 minutos de vulnerabilidad en el muro este. De repente, las luces se apagaron. El sonido seco del generador principal, siendo saboteado, resonó por toda la villa. En la oscuridad, el silencio se volvió pesado, cargado de la promesa de la violencia. Sabino se puso en pie antes de que muriera el eco. Los ancianos no entraron en pánico, se volvieron sombras inmóviles y enfocadas. El sistema de megafonía,
le susurró Sabino a Lucía en la oscuridad, agarrándola del brazo. Corre por un circuito separado, una instalación vieja. El panel de control está en el pasillo de la cocina. Si doy órdenes a mis hombres en español, la gente de Lorenzo interceptará las comunicaciones. Pero si tú, lo sé, interrumpió ella, ya estaba corriendo, llegó al panel en la oscuridad, guiada por el instinto. Era una caja de intercomunicador antigua, de metal frío. Presionó el botón de hablar y comenzó a hablar en el dialecto más cerrado de la sierra. Su voz se proyectó por todos los rincones de la villa, por los pasillos y los jardines. Dirigió a los hombres de Sabino usando nombres antiguos de las habitaciones, términos que solo alguien que conociera la historia profunda de la casa podría entender. Les dijo dónde estaba la brecha, les dijo qué pasillo estaba despejado y cuál era una trampa. Les dio las posiciones de los hombres de Lorenzo basándose en los sonidos que escuchaba moverse a través de las paredes. Leyendo la acústica de la villa como su abuela le había enseñado a leer una habitación, no mirando, sino escuchando lo que el espacio mismo le decía. Habló durante 11 minutos sin detenerse. Sus palabras eran como hilos de seda que tejían una red de defensa invisible. En la oscuridad se escuchaban disparos sordos, gritos ahogados y el choque de metal, pero la voz de Lucía seguía constante, fría, implacable. Cuando la villa volvió a quedar en silencio, era un silencio diferente, un silencio de victoria. Sabino apareció en la puerta del pasillo. La luz de una linterna iluminó su rostro, que por primera vez mostraba una sombra de asombro. Ni uno solo de mis hombres fue alcanzado, dijo él, con la voz baja. Has hecho más que traducir, Lucía. Has comandado un ejército en una lengua muerta. Lucía soltó el intercomunicador. Sus manos finalmente empezaron a temblar, pero no de miedo, sino por la descarga de adrenalina. Había cruzado el punto de no retorno. Ya no era la mesera invisible de la Ciudad de México. Era la mujer que había salvado a un imperio del colapso. Encontraron a Lorenzo en el ala este, dijo Sabino, su tono volviéndose oscuro. Está en la biblioteca. Dice que solo hablará contigo. Lucía se ajustó el abrigo, el mismo que Sabino le había puesto sobre los hombros en la noche de la traición. Entonces no lo hagamos esperar. Tengo una última frase que mi abuela me dejó para un momento como este. Una frase que no permite traducciones. El desarrollo termina aquí, con el escenario listo para el clímax final. Lucía ha demostrado su valor, ha salvado a los hombres de Sabino y ahora se prepara para el enfrentamiento final con el hombre que intentó destruirla. El aire en la biblioteca era denso, impregnado del olor a papel viejo y el rastro metálico de la pólvora que aún flotaba en el ambiente. Lorenzo Voss estaba de pie junto al ventanal principal, con las manos esposadas a la espalda pero manteniendo una compostura que rayaba en el delirio. Al ver entrar a Lucía, flanqueada por don Sabino y los guardias silenciosos, una sonrisa amarga cruzó su rostro. La mesera, dijo Lorenzo en español, con un tono cargado de un desprecio que ya no tenía dientes. Has causado un desorden monumental para alguien que debería haber sido invisible. ¿Crees que esto cambia algo? Las familias olvidan rápido a sus héroes, pero nunca a sus enemigos. Lucía se detuvo a pocos pasos de él. No sentía odio, solo una profunda fatiga, la misma que su abuela Eda llevaba en los ojos durante sus últimos días. Recordó la cocina en la Ciudad de México, el sonido de la radio y la última lección. La lección que Eda le entregó como quien entrega una llave de oro a un prisionero. Hay una frase, Lucía, la usarás solo cuando el traidor crea que ha ganado. Cuando la digas, no suavices la voz. El dialecto hará el resto. Lucía miró a Lorenzo y, por primera vez, no vio a un hombre poderoso, sino a un parásito que había intentado devorar un imperio desde adentro. Entonces, habló en el dialecto más puro y arcaico de la sierra. Fueron solo 11 palabras. La reacción fue instantánea. Los guardias de Sabino y los dos ancianos que estaban presentes dieron un paso atrás, no por miedo, sino por una reverencia instintiva hacia una ley que era más antigua que cualquiera de ellos. El rostro de Lorenzo se transformó. La arrogancia se evaporó, dejando paso a una palidez mortal. Él conocía el significado,
aunque no podía pronunciar la respuesta. Significa, dijo Lucía en un susurro gélido, traduciendo al español para que el peso de sus palabras quedara grabado en la eternidad, que ya no eres un nombre que nadie aquí esté obligado a recordar. En nuestra lengua, Lorenzo, acabas de ser borrado de la historia. Sabino hizo una señal casi imperceptible. Los guardias se llevaron a Lorenzo hacia las sombras del pasillo. No hubo gritos, ni disparos, solo el sonido del silencio reclamando lo que le pertenecía. 3 días después, la villa costera recuperó una paz que parecía sobrenatural. Los ancianos se habían marchado, llevando consigo la noticia de que el linaje de Eda Cárdenas había sido restaurado formalmente. Lucía estaba en la terraza, observando cómo el sol se ocultaba tras los olivares, cuando don Sabino apareció. No llevaba el traje de patrón, sino una camisa sencilla y una calma que Lucía nunca le había visto. Mi abuela siempre decía que los imperios más peligrosos no se construyen con balas, dijo Lucía, sin mirarlo, sino con el entendimiento, con la capacidad de escuchar lo que late debajo de las palabras. Sabino se colocó a su lado y por primera vez, habló en el dialecto de la sierra con una suavidad que parecía una plegaria. Le ofreció un lugar, no como empleada, sino como la guardiana de la verdad y la lengua de la organización. Lucía sostuvo su mirada y respondió con una sola palabra en el dialecto antiguo, una palabra que significaba a la vez acepto, entiendo y estoy lista. El sol terminó de caer, tiñendo el mundo de un rojo profundo. Lucía Higgins, la mesera que una vez fue invisible, ahora era el secreto mejor guardado de la sierra, porque hay cosas que no necesitan traducción. Solo necesitan a alguien lo suficientemente valiente para pronunciarlas en el momento en que el mundo decide cambiar de dueño. Si has llegado hasta aquí, no eres un simple espectador. Eres parte de esta leyenda. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo capítulo de Leyendas del Cártel. El submundo tiene más secretos, y solo nosotros conocemos el idioma para contarlos.